Sí, estamos aquí presentes representantes de alrededor de 30 resistencias a nivel nacional, aglutinados en la CONTIOCAP, que nos estamos declarando en emergencia porque consideramos que las políticas heredadas del régimen de Evo Morales tienden a continuar en este gobierno de transición, y lo peor es que tienden a consolidarse por los convenios y acuerdos y negociaciones que se van dando con los sectores de poder, como el agronegocio, por ejemplo, con el último acuerdo con el Ministerio de Medio Ambiente para la reforestación del bosque chiquitán. Esos son indicios que nos dan, que nos preocupan. Hoy día se está reuniendo también el ministro de Hidrocarburos con las empresas petroleras, y tememos que, a presión de estas empresas pueda ceder el ministro y continuar con esa política. Lo propio con hidroeléctricas, en el caso de Chequete Bala, que el ministro de Obras Públicas ha dicho que no es viable, pero hay ministros que también están diciendo que todos los proyectos hidroeléctricos o todos los megaproyectos en Bolivia que hemos heredado del régimen de Evo Morales deben continuar. Esa es una de las razones del por qué estamos en emergencia, porque sentimos que los pueblos indígenas que hemos resistido, hemos defendido los derechos de los pueblos indígenas, los territorios, las áreas protegidas, que estamos nuevamente siendo relegados, excluidos de todo ese plan, de todo ese sistema, y que continuamos nosotros siempre sometidos y olvidados para cualquier gobierno, sea indígena, sea de transición, y aparentemente también así parece que va a ser en el próximo gobierno. ¿Deben revisarse estos acuerdos que hay con el actual gobierno? ¿Deben revisarse?